Ahora, siguiendo la agenda académica de nuestro evento, nos acompaña la doctora María Elena Gaitán Buitrago de la Universidad del Quindío con su conferencia titulada El papel del profesor en la enseñanza médica, consecuencias de enseñar a sangre y fuego o formar a través de la empatía. La doctora Gaitán es médica de la Universidad del Quindío, cirujana general de la Universidad Pontificia Bolivariana, doctora en Ciencias de la Educación de RUDE Colombia, profesora de Cirugía General en la Universidad del Quindío y Corporación Universitaria Alexander von Humboldt, miembro de la Asociación Colombiana de Cirugía, miembro de la Federación Latinoamericana de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Bueno, ante todo, gracias por asistir y gracias a Escofame por la invitación a participar en este evento. Y quiero partir de la charla anterior para hacer algunos comentarios. Mencionaron habilidades mentales o cerebrales superiores, pero creo que debemos considerar también las más elementales que han evolucionado con nosotros y sobre eso vamos a hablar en esta charla. Muy bien. Ya me presentaron, pero para empezar quiero decirles que como la mayoría de nosotros empecé como médica, no me volví médica porque quisiera ser profesora, pero el destino me convirtió en profesora universitaria. Hombre, uno está pasando ronda y tiene un montón de estudiantes con uno, pues simplemente la universidad ya me pagaba por hacer lo que yo hacía antes, ¿verdad? Y en ese orden de ideas, creo que todos terminamos convirtiéndonos en profesores, pero con el paso del tiempo me di cuenta que necesitaba ser profesora, es decir, no una médica profesora, sino una profesora, y con la esperanza de que algún día mis estudiantes me llamen maestra. Bueno, espero que algún día ocurra, pero por ahora en eso estamos. Así que, ¿por qué tenemos que asumir un papel consciente de qué es lo que estamos haciendo con nuestros estudiantes? Estoy segura que todos tenemos muy buenas intenciones y queremos que aprendan y que se conviertan en profesionales idóneos para poder salir a la comunidad a trabajar. Y creo que todos estamos en la misma onda, ¿cierto? Pero realmente, ¿cómo estamos nosotros marcando ese camino? Así que asumimos que nuestro salón de clases es un grupo de estudiantes muy bien organizaditos, alineados, perfectamente organizados, con sus particularidades, ¿cierto? Hay algunos que son así como más exóticos que otros, pero en términos generales tratamos de agruparlos en una estructura completamente simétrica, ordenada. Los estudiantes rotan, todos con su bata cerrada, tenemos unos personajes así raros, viene el del cabello largo, o el del arete, o el que tiene tatuajes, y los vemos así raros, pero todos están dentro de nuestro esquema. Sin embargo, dentro de nuestra campana de Gauss, donde la mayoría están en el grupo, tenemos el que se destaca, este chico brillante, que nos reta, que nos da un poco como de, uy, me preguntó algo y no sé, tengo que ir a estudiar. Ese, genial. Y tenemos el otro, que nos esforzamos y lo intentamos y uno dice, ay, ¿cómo llegó aquí? Lo dejo pasar, o sea, si ya llegó a cirugía es porque pasó casi toda la carrera y lo dejaron pasar, pero ¿será que lo dejo? Y nos tenemos de todos modos que esforzar también, ya no porque nos reta como para adquirir un conocimiento nuevo para explicarlo, sino que nos reta a lo que yo ya sé, cómo se lo voy a enseñar a este que tiene una necesidad especial. Entonces, resulta que aparte de ese tema teórico, técnico, de aprender, voy a poner ejemplos de tubos a toras que por aquí los mencionaron y que ejemplos quirúrgicos, que somos varios los cirujanos que hemos expuesto el día de hoy. Entonces, cuando yo ya le enseñé a mi estudiante cómo palpar un abdomen o cómo hacer una intubación orotraqueal o cómo poner un tubo a tórax, y eso ya está superado y ya hablamos mucho de la teoría y de la TLS y todas estas cosas, viene lo otro, lo que está ahí, pero que nos enseña teóricamente, y es cómo nos comportamos, ¿cierto? Entonces, sí, tiene que venir con la bata perfectamente cerrada. Ay, es que el profesor le preguntó y usted no contestó, sí señor. ¿En dónde le dijeron a uno eso? Son esas costumbres propias de cómo nosotros nos comportamos que están inmersas y aprendidas por la cotidianidad, pero no están declaradas en ningún texto, pero están ahí. ¿Podría denominarse currículo oculto? Tal vez, pero finalmente cuando nos graduamos todos tenemos un comportamiento más o menos similar, ¿cierto? Y como un grado de responsabilidad. En ningún lado le dijeron obligatorio llegar puntual al turno.
Nota mental, llegue 15 minuticos antes para que alcance a estar en la entrega de turno y no llegue sobre el tiempo. Eso no lo dicen en ningún lado, pero uno lo aprende sobre la marcha. Pero todo está encaminado a tener una exigencia para que nuestros estudiantes adquieran ese carácter férreo, duro, que no se quiebra ante las situaciones que van ocurriendo, que no se quiebra entre la adversidad de tengo que atender a mi paciente, tiene un infarto y no tengo los medicamentos para atender a mi paciente. O estoy en un primer nivel y tengo que atender a mi paciente y tengo que ponerle un tubo a tórax, pero en el hospital de primer nivel el gerente dice que no pueden poner tubos a tórax y lo tengo que remitir así. Eso no le enseñamos a los estudiantes a que sepan cómo enfrentarlo desde su perspectiva personal. Más allá de la perspectiva técnica de invente a lo MacGyver, ¿cierto? Mire a ver qué le hace, póngale una sonda, póngale cualquier cosa. Eso puede que se lo hayamos enseñado, pero cómo enfrentar su propia frustración, eso no lo trabajamos porque de hecho nosotros a veces tampoco sabemos cómo enfrentar nuestra frustración como profesores o como médicos en ejercicio. Así que lo que creemos es que para que adquieran esa fortaleza tenemos que destruirlos, tenemos que ser fuertes, porque la letra con sangre entra, o porque los cirujanos se forman a sangre y fuego como el acero. Y eso lo trasladamos a todos los ambientes académicos. Hombre, tan malo no puede ser porque salimos y nos graduamos, pero creo que es como ligeramente agresivo, ¿no? Y probablemente innecesario. Porque de esto termina desembocando en que desarrollamos altas tasas de burnout. Tasas de burnout que son presentes en los profesionales, que trabajamos muchísimas horas, que tenemos demasiada carga laboral, que tenemos responsabilidades académicas, que tenemos responsabilidades administrativas y que finalmente se las heredamos a nuestros estudiantes, que les ponemos un montón de temas, entran a clase a las 6 de la mañana, incompatible con la vida, pues no entiendo cómo, pero seminario a las 6 de la mañana. Y luego rotan todo el día, y luego están hasta las 7, a veces hasta las 8, y en algunas universidades clase virtual de 6 a 9, y luego al otro día tienen que responder con las tareas. O sea, ¿a qué horas ese muchachito estudia? Pero ¿a qué horas duerme? ¿A qué horas tiene vida? O sea, realmente nosotros estamos haciendo que nuestros estudiantes y que nosotros nos convirtamos posteriormente en personas profesionales quemados. Pero peor aún, desarrollamos desorden de estrés postraumático, que suena a campo de guerra, y sí. Resulta que en Estados Unidos el doctor Jackson hizo una investigación y encontró que 1/3 de los residentes de cirugía podían estar con riesgo de síndrome de estrés postraumático. Para contextualizarlos, es esa anticipación y temor previo a un evento que va a ocurrir de manera repetitiva. Es decir, yo sé que mañana tengo ronda con mi profe y sé que me la tiene montada y que me va a peinar solo por la razón que quiera. Si me puse un endoscopio mirando para acá, me va a regañar porque es mirando para allá. Entonces, esa anticipación y ese temor que genera un estrés adicional y que puede además generar aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, peor desempeño. Entonces los veo estresaditos. Sí, están estresaditos con estrés postraumático. Pues resulta que de todo ese, para ponerlos en perspectiva, en la población general, en Estados Unidos, 3.8% tienen estrés postraumático por cualquier razón. 15.8% de los veteranos de guerra de Irak lo tienen y 14% de los residentes de cirugía. O sea, eso es vergonzoso, vergonzoso y nuestra responsabilidad. Quiere decir que estudiar no solamente es difícil, sino que es peligroso para la salud mental. Y los factores de riesgo, evidentemente, están involucrados. El matoneo, la sobrecarga de trabajo y que hay escuelas particularmente orgullosas de ser matoneadoras, porque sangre y fuego, ¿cierto? Como el acero. Y además que nosotros no somos inteligentes emocionalmente. ¿Qué es la inteligencia emocional? Ay, esto de por allá, eso que le enseñan a los niños en los colegios, eso que hablan de la inteligencia emocional y que suena como tan rosadito. Eso se refiere a la capacidad de reconocer mi emoción de manera consciente, entenderla y poder modificarla de una manera que sea más funcional para mí. Si yo tengo inteligencia emocional, pues no me pongo a pelear con el paciente o con el familiar del paciente que está furioso porque no pasaron a su familiar a cirugía a la hora que le dijeron. Entiendo que está estresado, asustado y temeroso y entiendo que yo no me puedo poner bravo con esa persona porque estaría en el mismo nivel. Mi inteligencia emocional me permitiría calmarme y poder apoyar a esa persona para calmarla, ¿cierto?
Eso no lo aprendemos, no lo tenemos. Y si los estudiantes lo tuvieran, tampoco se lo desarrollamos, más bien como que se lo llevamos a perder. Y con aquello de, a veces los profesores, esto es una frase de un estudiante de cualquier lugar del mundo, dice, creo que los docentes influyen mucho en lo que uno va a terminar siendo. Y sí, pero aunque ahorita lo estamos pensando en cómo influimos a nuestros estudiantes, creo que pensemos en cómo nos influyeron a nosotros nuestros profesores. Así que, nuevamente, ¿cómo llegamos a ser profesores? Pregunta del millón. Es probable que la mayoría estemos en el grupo de los que caímos ahí por carambola, ¿cierto? Como por añadidura a nuestras funciones. Y terminamos siendo eruditos en nuestra área, repilos en lo que sabemos hacer. Uy, mi área, ¿no? Qué cirujano tan hábil, qué internista tan pilo. No, es muy bueno, pero no somos profesores, absolutamente legos. Entonces, saben mucho, pero tienen una gran dificultad para poder enseñar lo que saben. Hay, obviamente, casos que se destacan que son muy homogéneos. Qué buen profesor y qué buen profesional. Y ojalá estuviéramos todos allí. Pero la realidad es que es más común encontrar que son profesores que son como con una habilidad innata, pero que no tienen realmente una formación en educación. Y les puedo decir que me siento muy contenta de encontrar cirujanos que son doctores y que están preocupados por cómo enseñar, pero realmente creo que no es la regla general que sea una preocupación por formarse en cómo enseñar. Y de antemano les digo, no hay recetas. O sea, esto no es un flujograma, ¿no? O sea, no es como un flujograma de que si viene con elevación del ST, hágale trin y póngale tal medicamento. Si cambia el ritmo de paro, póngale tal. Esto no funciona así. Eso es una cosa dinámica. Y creo que la formación en educación lo que nos permite es poder adaptarnos a esa variabilidad, a ese grupo que tratamos de homogenizar, pero que cuando se sale yo pueda desde una manera consciente, teórica y académica poder replantear la manera como iba a enseñar para poderme adaptar a esa nueva condición. Y eso lo da la formación en educación. Así que aprendimos de nuestros profesores y ahí viene qué hicieron los profes con nosotros, porque estamos enseñando como nos enseñaron. La tradición es innegable en nuestros ambientes académicos y no está mal, ¿cierto? Pero la razón de hoy estar aquí creo que es un poco más profunda y filosófica. Es ¿por qué somos profesores? Y mejor aún, ¿para qué? ¿Cuál es nuestro propósito real de enseñar? ¿Le quiero enseñar a mi estudiante a manejar la hipertensión según las últimas guías? ¿O mi propósito es mucho más profundo y prolongado? Así que aprender desde las teorías de la ciencia dice que es un cambio basado en la experiencia. Yo podría decir que desde el conductismo lo que cambia es el comportamiento, ¿cierto? Entonces, no sabía poner un tubo, sabe poner un tubo, ¿cierto? Pero, pues podríamos irnos a la teoría pavloviana de no lo hizo bien, toma garrote hasta que aprendió. Esa es como la manera como llegó. Pero desde el cognitivismo, la cuestión es cómo cambió la mente y el proceso cognitivo superior para que ese estudiante se convirtiera, transformara ese conocimiento en algo que puede aplicar y que puede aplicar de muchas maneras, no solamente de una manera, de un punto A a un punto B, sino que puede adquirirlo de otras formas. Y cómo nosotros, volviendo ya, dejando un poquitico la corteza cerebral, cómo nosotros vamos a negar que tenemos un cerebro completamente reptiliano, un sistema límbico que está ahí mucho antes que nuestra corteza y que impacta las emociones. Es decir, ¿será que enseñar a sangre y fuego no afecta la manera como este muchacho terminó desempeñándose después? ¿No va a impactar en el ser humano que va a ser después? Y sí, puede que aprendió la teoría, pero ¿qué clase de médico va a ser para sus pacientes posteriormente? Así que si somos producto de la evolución, ¿por qué lo negamos? ¿Por qué no utilizamos la psicología positiva y las células en espejo para aprender a imitar comportamientos que sean más sanos mentalmente para ellos y que sean más sanos también para su función como médicos generales después? Médicos generales, ¿no? Y posteriormente como especialistas. Así que sí, yo creo que esta frase es absolutamente relevante porque debemos ser un poco más integrales a la hora de enseñar. Y cuando nos encontremos con este estudiante nuevamente, lo intentamos, lo seguimos intentando y lo volvemos a intentar y no entienden, pues les puedo decir que de buenas intenciones está
pavimentado el camino al infierno y las intenciones de todos nosotros son buenas, pero es probable que a pesar de que tengamos buenas intenciones, dar regarrote a los muchachos puede que no sea la mejor manera de que aprendan. Y desde Ascofame y el Consenso de Montería, que tiene una preocupación genuina por cómo van a salir los médicos egresados y que se vuelvan más resolutivos, la pregunta es si nosotros realmente les estamos enseñando lo que el médico general tiene que saber para trabajar en un primer nivel. Creo que alguno de los expositores mencionó, el presidente de Ascofame creo que fue, mencionó de muchas cirugías de reemplazo de cadera y no saber hacer una inmovilización, ¿verdad? Creo que eso también deberíamos replantearlo. Sí, somos especialistas y somos muy buenos, pero venga, van a ser médicos generales. Y puede que sea un médico general que está rotando por cirugía para poderse graduar, pero lo que quiere dedicarse es a ser administrativo. Entonces, ¿hasta qué punto mi perseverancia en que adquiera un conocimiento francamente quirúrgico y muy profundo y el último journal le va a servir a ese muchacho para la vida? Probablemente tengo que adaptar lo que enseño a cada uno de mis estudiantes. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, creo que en aras del tiempo voy a mostrarles esta diapositiva de manera general. Y esta diapositiva es una gráfica de la teoría de carga cognitiva, que dice que nosotros adquirimos una información, la podemos almacenar, archivar y convertirla como si fuera casi como un computador, tenerla en un sistema de almacenamiento para luego poderla retomar. Creo que si nosotros pudiéramos aprovechar esta, hay muchas otras teorías, pero esta creo que funciona bastante bien para nuestra mente cuadriculada y es, venga, yo le doy una información para que usted luego la aproveche en un conocimiento más complejo y si lo hago de manera deliberada, pero contemplo la emoción y sobre todo la empatía desde la manera como le enseño, pues es probable que ese muchacho se impacte mejor. Cada uno de ustedes tiene en su cabeza un paciente que los marcó, con un tema que les gustara o no, pero que los impactó, porque se conectaron con ese paciente de alguna manera, porque les cayó bien, porque les evocó un familiar, o porque ustedes se sintieron culpables porque pudieron haber hecho algo diferente con él para que tuviera un mejor resultado, pero ese paciente les generó a ustedes un impacto tal que recuerdan al paciente, y recuerdan el caso, y repasan, si ustedes ahorita lo recordaran, podrían repasar qué pasó minuto a minuto con ese caso. ¿Por qué no utilizamos eso para que nuestros muchachos aprendan? Así que si enseñamos deliberadamente desde la empatía, es decir, esa función cognitiva de reconocer en el otro la emoción que está experimentando y poderme comunicar en consecuencia, pues yo por el ladito le puedo meter la teoría de cómo poner el tubo a tórax si entiendo que está interactuando con otro ser humano. Así que yo puedo enseñar lo técnico y lo no técnico, que actualmente puede que hablemos mucho de ello, pero es probable que lo estemos dejando como al azar. Y podríamos meterlo dentro de una estructura completamente estructurada, organizada y evaluable y medible posteriormente para que no solamente sepa poner el tubo a tórax, sino que además desarrolle la capacidad de pensamiento crítico, pensamiento complejo y sobre todo trabajo en equipo, liderazgo, comunicación. Porque el pensamiento crítico es solamente una manifestación de la comprensión más allá de la memorización, que es inevitable en algunos casos, pero la comprensión trasciende y da la capacidad de poder adaptar ese conocimiento a muchas situaciones y a muchos casos individuales. Así que es probable que el problema de aprendizaje no sea sino un problema de enseñanza. Así que eso nos toca a todos nosotros. Y en ese sentido, sí, claro. Ok, ay, perdón. Sí, ya terminamos, ya voy. Y en este sentido, les puedo decir que desarrollar una unidad didáctica que contemple todo lo que yo les tengo que enseñar, pero que además permita este puntito, ¿cuál es el pointer? Este puntico, la anarquía de ese profesor que quiere hacer algo distinto, que lo quiere hacer de manera no experimental, sino de manera de mi plan es cambiar esto porque espero este resultado y lo voy a medir de tal manera. O sea, el método científico, ¿cierto? O sea, no es un experimento. Hay que patrocinar la anarquía de los profesores que quieren hacer algo diferente y poder permitirles salir de allí, de este cuadro en el que estamos esquematizados. El currículo oculto probablemente termina siendo, queremos meterlo en el currículo formal, pero la idea es que independientemente de donde esté, venga, busquemos maneras distintas de hacer lo mismo que estamos haciendo, que está muy bien, pero hagámoslo diferente porque probablemente puede darnos un resultado mejor. Así que, caminante, no hay camino, se hace camino al andar,
y hay que hacerlo con paso firme. Y algunos se adherirán, otros no, otros buscarán otros caminos, pero definitivamente tenemos mucho por hacer. Así que muchas gracias a todos.